cosas harás. Ciertamente yo te dije, mayores cosas harás. Tú no tienes que pagar, porque en la cruz yo pagué. Tú no tienes que pagar, porque en la cruz yo pagué. Ve a la batalla por mí, que yo contigo estaré. Ve a la batalla por mí, que yo contigo estaré. Ciertamente yo te dije, mayores cosas harás. Ciertamente yo te dije, mayores cosas harás. Tú no tienes que pagar, porque en la cruz yo pagué. Tú no tienes que pagar, porque en la cruz yo pagué. Tú eres Jehová Sabaoth, peleas por mí. 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 Buenas tardes. ¿Quién me guarda, pelea por mí? ¿Quién me cuida? ¿Quién me guarda, pelea por mí? ¿Quién me cuida? ¿Quién me guarda, pelea por mí? ¿Quién me cuida? ¿Quién me guarda, peleas por mí? Buenas tardes. Oh Jesús, oh Mesías, te diste por mí. Porque en la cruz yo pagué. Buenas tardes. Ve a la batalla por mí, que yo contigo estaré. Ve a la batalla por mí, que yo contigo estaré. Ciertamente yo te dije, Hola, 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 hola. mayores cosas harás. Ciertamente yo te Sí, dije, ok. Hola, 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 hola. Sí. 1, 2, 3. tú no tienes que pagar. Sí, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tú no tienes que pagar. Sí, ok. Porque en la cruz yo pagué. Tú eres Jehová Sabaoth, peleas por mí. Tú eres Buenas tardes. Jehová Sean todos bienvenidos a este espacio que ha sido diseñado por Dios para bendecir tu vida. Queremos que desde este momento compartas el link a tu papá, a tu amigo, a tu tío, a tu primo, porque sé que todo este momento que vamos a estar compartiendo aquí la palabra va a ser muy enriquecedor para ti. Queremos presentar este momento ante la presencia de Dios, completamente seguro que va a ser muchísimo bendición para ti. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, presentamos cada segundo de esta transmisión. Decretamos que es tu presencia la que está en cada uno de los corazones que se
corazón que sea conectado a esta transmisión, Señor. Padre, restaura. Padre, sé tú llenando cada vacío y cada espacio. Espíritu Santo, tú eres el principal protagonista de este momento. Por eso queremos decirte, Señor, bienvenido. Bienvenido, Espíritu Santo, a este espacio y a este momento, Dios. En el nombre de Jesús anulamos toda obra de las tinieblas, todo espíritu que sea contrario al Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús es quebrantado. Hoy decretamos, Señor, que toda la persona que se conecte va a recibir transformación en su vida, Señor. Incluso si tú llegas, Señor, por primera vez a la persona, Señor, que va a conectarse, sé tú, Señor, partiendo un antes y un después la historia de tu vida, Señor. Tú eres experto en hacer ese tipo de cosas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias una vez más. Amén y amén. Bueno, aquí estamos con Carlos Páez. Mi nombre es José Taborda. Vamos a estar charlando y compartiendo con ustedes todo este momento. Y bueno, Carlos, bienvenido. Gracias, José. Gracias a nuestros productores de Ciudad de Dios que nos permiten tener estos espacios, que han puesto todo su esfuerzo, su sacrificio, su tiempo para alimentar al pueblo de Dios, alimentar a las casas de Dios, alimentar a todos los que nos ven y nos escuchan con lo que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. De ahí la importancia que significan poder desarrollar estas actividades, José, porque no nos estamos congregando y la palabra y la fe solamente se alimenta y se fortalece con escuchar la palabra de Dios. Necesitamos más de la palabra de Dios en todo lo que desarrollamos, todo lo que emprendemos, y esto es forzar al pueblo a escuchar la palabra de Dios. Es bonito, lo destaco y gracias por permitirnos hacer parte de esta labor, porque indudablemente es para Dios. Queremos en este momento, antes de iniciar, que el Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Te damos el primer lugar, Espíritu Santo. Gobierna todo este espacio y permite que todos aquellos que están en este momento viéndonos permanezcan aquí, conozcan de lo que significa este mensaje. Somos unos hombres de fe. Estamos siendo etiquetados con este espacio, hombres de fe, lo cual tiene un significado muy fuerte. La fe es algo que nosotros desarrollamos sin necesidad de ver. Y el hombre, su carne siempre va a querer ver las cosas para poder creer en ellas. Y nosotros hemos aprendido a poder creer sin ver. Es una fe que permanecerá siempre y cuando escuchemos la palabra, como es en este espacio, disfrutemos de la palabra de Dios, nos alimentemos más de ella para poder crecer. Entonces es importante que puedan estar atentos. El tema de hoy que vamos a desarrollar es la vida de David. ¿Quién era David? ¿Cómo pues actuó David en trasegar de su vida? ¿Y qué legado dejó David? Entonces, partimos de que David viene de la tribu de Judá, que en principio la línea que se veía palpable para ser tomada y guiada por Dios era de Benjamín, el rey que primero ungieron, que fue Saúl, y que pues de ahí, a partir de ahí iniciaba una ruta de reyes ungidos por el Señor. Sin embargo, no continuó de esa manera, porque esto no es qué tanto o cuáles somos escogidos o qué tanto dones tenemos, José, sino qué tanto permanecemos. Permanecemos en la fe y permanecemos en el amor. David tenía esa característica. Y David no era por lo que tuviera esa apariencia de un guerrero, que era lo que necesitaba y deseaban tener
y ver todo el pueblo, porque ellos querían un rey que los guiara a ganar guerras y batallas. Y eso fue lo que inicialmente sucedió con Saúl. Y de ahí se parte algo que es algo muy importante visibilizar de la condición de David, que era su corazón. Un corazón como de Dios, un corazón y una apariencia muy tierna, pero con un corazón con un amor profundo por el Señor. Tenía un ahínco, una fuerza para transmitir con fe lo que decía. Luchó con un gigante que lo triplicaba de estatura y fuerza, con una experiencia y experticia en la batalla, y no le tuvo miedo, porque sabía que Dios tenía y estaba al lado de él. Mostró esa valentía, pero es que una valentía que no redunda en que sea altivo, que seas orgulloso de lo que eres, sino una valentía de saber quién te respalda y quién te acompaña. Una valentía que quien lucha por ti es Dios, no mi fuerza ni mis capacidades. Y eso reflejaba David en todo su trasegar y lo que tenía en su corazón. Pecó como todo, un ser humano. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, permaneció. David falló como ser humano, pero David tenía algo que era humilde, manso, se arrepentía y retomaba, aceptaba las consecuencias del pecado y seguía adelante. Eso lo catalogaba como esa persona que el propósito continuaba con él. Dios le daba una misión y no se la quitó, y de ahí marcó una trayectoria por generaciones. Entonces yo quiero mirar un pasaje inicialmente cuando fue ungido, creo que es Primera de Samuel 16:12, que es como para iniciar, que es como lo que había comentado ahorita, la apariencia, porque es fundamental saber de qué manera, si lo tienes ahí, Primera de Samuel 16. Bueno, leemos en el nombre de Jesús. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó del cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Y mira que antes, en el versículo 7, 6, vamos a decir, dice: y aconteció que cuando ellos vieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Importante, el corazón. ¿Qué había en David? Un amor nivel obediencia, que era lo que necesitaba para poder que se cumpliera la misión. O sea, nosotros no tenemos el alcance de Dios. Nosotros vamos a tener debilidades, no vamos a tener el alcance suficiente para saber hasta dónde podemos llegar, y Dios sí sabe lo que nos conviene, sabe e identifica qué puede hacer con nosotros y hasta dónde nos puede llevar. Entonces, si eres muy apercibido de la voluntad de Dios, temeroso de Dios, con un corazón dispuesto, íntegro, deseoso de hacer la voluntad de Dios, poniéndolo siempre en primer lugar, Él va a hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales. Y es porque de esa manera, porque no se puede robar, no se puede robar la gloria de Dios. Ahí pierde todo aquel que empiece a ver acciones o se manifiesta la gloria de Dios y empieza a entender que es porque habla bonito, o porque tiene alguna forma de comportarse, o porque
¿Tiene alguna palabra que llegue a suceder cosas? No, porque ahí se va a perder todo. La misión que es que se identifique y se visibilice Dios en nuestras vidas para que Él sea el que tome y transforme la vida de los demás. Entonces, lo impactante aquí también, haciendo un análisis, era que aquí usó Samuel un cuerno. Entonces yo miraba, pues mira, sacó un cuerno y lo ungió, y por qué a Saúl lo hizo con una redoma. Entonces es visible la diferencia entre la unción que recayó sobre Saúl y la unción que recayó sobre David. Y empezamos entonces a que se marquen líneas definidas proféticamente por Dios para grandes cosas. Entonces, ese análisis de diferencia redunda en que la redoma termina siendo poca aceite lo que va a estar ahí, lo que hacían para cualquier tipo de rey, lo ungía, un rey que prácticamente el pueblo de Israel había escogido por las características que tenía Saúl, y que Samuel procedió a determinar que ese fuese el rey, toda vez que el pueblo ya no quería ser guiado por Dios, sino que querían ver a un hombre que los acompañara. Eso no le gustó a Dios, pero bueno, fue misericordioso y se dio, y Samuel entra a gobernar. 40 años gobernó Samuel al pueblo de Israel, y llegó el momento en que falló, tuvo una excusa cuando le reclamaron por qué no cumplió la obra de Dios, que era eliminar al pueblo, un pueblo enemigo que había sido amalecitas, que habían hecho tanto daño al pueblo de Israel, y él no lo eliminó de raíz, de la faz de la tierra completamente, sino que le perdonó la vida al rey y se quedó con ciertas productos de creo que eran los frutos, los animales. Eso no le agradó a Dios, ya marcó el talante de lo que iba a suceder. Es como cuando tú le das un dinero o un poder para una persona, y ya tú sabes que ya no puedes confiar en ella porque ese poder lo va a usar para sus intereses. Y la excusa de Saúl cuando le preguntaron por qué lo hiciste es porque le temía al pueblo lo que me pudiera hacer, porque era bueno lo que se veía. Yo preferí conservarlo para el pueblo. Y ahí mostrábamos en qué posición estaba su corazón, dónde estaba el corazón de Saúl. Si el corazón estaba en agradarle a Dios o agradarle al pueblo. Y se excusó de su comportamiento. David fue ungido con un cuerno. Un cuerno significa una unción permanente. Un reino permanente, un reino que iba a perdurar. Un reino escogido por Dios. Un joven que dijo Dios, este es mi siervo, que yo lo conozco de su corazón y sé que me va a obedecer. Todo se resume en obedecer. ¿Quién es aquí el poderoso Dios? Sobre quién debemos nosotros caminar, sobre la palabra de Dios, sobre el propósito de Dios, no sobre nuestros caprichos y nuestras intenciones, porque esas intenciones hay muchas, pero pues, fallamos, nos equivocamos. Dice que todo te es lícito, pero no todo te conviene. La conveniencia exactamente la conoce Dios y el Espíritu Santo, quien nos está guiando aquí en la tierra. Entonces, ahí en ese momento lo ungió con cuerno y empieza el gobierno de David, que no fue inmediatamente, fue un proceso. Quiero destacar acá algo muy bonito que sucedió en muchos momentos con David, que era, a pesar de que podría tener razones para vengarse, para matar, para hacerle daño a aquellos que le estaban haciendo daño, no lo hizo. Definía y reconocía líneas de autoridad conferidas por Dios. Y en ese momento Saúl era el rey, había sido ungido por Dios, era un ungido, y no se atrevió a tocar al ungido. Y estuvo en una cueva donde Saúl estaba dormido y pudo haberlo matado, porque él ya lo había intentado matar,
Y uno humanamente puede sentir el deseo de tomar venganza, de dejar y actuar para incluso defendernos. Pero aquí él mostraba lo obediente que era y la persona que reconocía autoridades y lo reconocía la voluntad de Dios sobre alguien y tenía mucho respeto. Lo que se llama tener esa reverencia a Dios, lo que es temor de Dios, lo que es identificar que lo que es ungido por Dios hay que respetar a pesar de que pueda estar cometiendo y teniendo dificultades para obedecer a Dios. Y en ese momento no lo mató, le cortó parte de la túnica y le mostró que estuvo cerca y lo respetó, creyendo un poco que iba a cambiar Saúl. Después, en otro momento bíblico, encontramos que estaba llegando a un sector, a un pueblo, y empezaron a vituperarlo, a insultarlo, a tirarle piedra, a decirles muchas maldiciones. Y él, uno de sus sirvientes, inmediatamente dijo: Señor, dame la autorización para matarlo, porque ¿cómo es posible que pueda alguien como ese perro pueda considerarse que te pueda estar hasta insultando? Y él, con ese corazón de Dios, perdonador, respetuoso, teniendo en cuenta de que esa era descendencia también de Saúl, le dijo claramente de que no se le ocurriera hacerle daño, y que a partir de ese momento más bien él consideraba que no sea que todas esas palabras y maldiciones que me está lanzando él las tome Dios para bien hacia mí, las tome, y yo realmente respétale la vida. Le respetó la vida, después tuvo su recompensa de haber actuado de esa manera esa persona cuando llegó el reino de Salomón, pero él no lo tocó. Sin embargo, todos esos moveres, él falló, se equivocó y tuvo consecuencias donde la espada nunca se apartó de la casa de David. Crisis con sus hijos, crisis con su reino. Y a pesar de todo eso, te digo algo que me impactó en un momento que tuve de devocional, que es que Dios marcó a partir de ahí una transformación y un legado generacional que le puede suceder a cada uno de nosotros, José, a cada uno de los que nos están escuchando. Nosotros somos punto de contacto en la tierra por la dimensión y el poder de Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Levantó toda acta que nos era sido contraria. Todo aquel que en Él cree no se perderá y tendrá vida eterna. Esas promesas en todos nos acompañan. Y si nosotros la declaramos, la profetizamos, ponemos en práctica los propósitos de Dios en nuestras vidas, escuchamos y anhelamos agradarlo teniendo el Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu Santo que acompañó a David, que se alejó de Saúl, que estuvo cuando se formó la tierra. Es el mismo que está aquí con nosotros, es el mismo que nos acompaña todo el tiempo, el que puede hacernos renovar y cambiar todo nuestro ser. Es el mismo que puede transformar tu familia. Los destinos que se ha podido ver por generaciones en las familias donde han caído en enfermedades, donde han caído en fracasos familiares y donde han caído en fracasos sentimentales, económicos. Esos son cadenas, son circuitos espirituales de Satanás, porque él vino a robar, matar y destruir. Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Cristo es la llave. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si creemos en Cristo, empezamos a ser tomados, transformados, y vive Cristo en nosotros como David vivió. Y empezamos a marcar líneas sacerdotales y generacionales por familia. David tenía características no solamente de ser un rey. David tenía características de ser sacerdote. Tenía esa dualidad que lo hacía especial. Porque los demás reyes, Saúl necesitaba, para poder comunicarse con Dios y tener una respuesta de Dios, a Samuel, quien era el que se comunicaba, y él corría atrás de Samuel. Samuel, habla con Dios que no sé qué voy a hacer porque aquí tengo una batalla y necesito ver qué Dios me va a decir. Hermano, David no. Eso era línea directa, eso era otra posición de gobierno y de reino. Era otro estado espiritual.
Y ese estado espiritual está cerca de nuestras vidas, ahora, ya aquí donde estoy hablando, por los méritos de Cristo y por dejarnos el Paracleto, al Espíritu Santo que nos acompaña para llegarnos a conocimiento de Dios, para llevarnos a la obediencia, para llevarnos al arrepentimiento y para empezar todos los días un nuevo tiempo con el Señor. Y ese mover indudablemente marcó una ruta que hizo que David cumpliera toda esa misión permanente de reino y de reinos continuos que acompañaron esa condición. Entonces es especial ver que esa condición de David era doble, era de gobierno de reino y de sacerdote. Se comunicaba directamente con él. Cuando estaba por morir su hijo, duró encerrado, postrado en el piso. Él nos enseñaba, David mostraba cómo postrarse y adorar al Señor. Brincaba y saltaba en adoración. Voy a buscar un versículo que me impactó. Creo que lo tengo aquí a la mano. Lo tengo aquí a la mano. Está en 2 de Samuel, porque da unas características de él. Dice, últimas palabras de David. Están en 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23. Es 2 de Samuel 23 desde el primer versículo. Y dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Mira la primera característica de él, fue levantado en alto, es un rey. El ungido del Dios de Jacob. Entonces es una posición de sacerdote, de ungido, pero con cuerno. El dulce cantor de Israel, un adorador en espíritu y en verdad. Un adorador que hacía que la presencia de Dios llegara, se acercara, postraba, reconocía todas sus debilidades, a pesar de que mostraba muchas habilidades físicas desde niño, donde mató a un león y también a un oso, y se enfrentó a un oso y rescataba a sus ovejas de las fuerzas de los animales. Él era claro en detectar, identificar que Dios era su todo para él. Y postrado, permanecía días sin alimentarse ni nada, buscando que Dios cambiara eso que ya le venía por ocasión de su pecado. Pero eso es precisamente esa posición de reconocer la grandeza de Dios y tratar de decirle, papá, perdóname, y entrar en sumergirse en su presencia y ser un adorador y ser una posibilidad de empezar a que la sensibilidad de papá, porque él es un ser, una persona, llegue a nosotros y empecemos a conectarnos más con él. A mí eso siempre me ha impactado. Me ha impactado es ese amor hacia Dios de David, esa actitud de respeto hacia las autoridades, hacia los ungidos, de respeto hacia lo que significaba para él las cosas de Dios, y al mismo tiempo todo ese esfuerzo de David por cumplir una misión en todo momento. Una última que le quedó pendiente fue hacerle la casa a Dios, construirle la casa a Dios, y él toda disposición de hacerlo. Pero ahorita que yo quiero dejar ese otro espacio y ese otro punto en la segunda sección, pero ahí está marcando una ruta de cuánto se puede lograr de la mano de Dios. No solamente ahora, lo que estás viviendo ahora, sino la trascendencia hacia tus generaciones, tus familias, tus hijos, que van a heredar tus actos, tu decisión ahora. La decisión de que Cristo entre en tu vida, cene contigo, empiece a ser parte de tu vida y que marque y cambie las líneas de situaciones que venía viviendo tu familia. Que no te toque que vivir lo que tocó vivir a tus padres y así sucesivamente, sino que se rompan esas maldiciones por Cristo Jesús y empiece una nueva línea generacional. Bueno, queremos que nos envíes tus peticiones. Estaremos atentos a todo lo que tú estés escribiendo ahí, porque vamos a orar por ellas. También queremos que si tienes algún testimonio, también lo compartas, porque también vamos a estar
glorificando al Señor a través de ese testimonio que ha hecho el Señor con tu vida. Y no olvides enviar el link, comparte con todo el que puedas y tengas la oportunidad. Yo sé que el Señor te va a retribuir, que el Señor se va a encargar de recompensarte por lo que haces en su obra. Pues nada, Carlos, realmente me causa mucha curiosidad lo que tú estabas mencionando ahorita y es algo con lo que rescato, que realmente es muy lindo saber, y está en 1 Samuel 16, cuando dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, presten atención a esto, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Miren qué impresionante esto. Además de que fue ungido delante de sus hermanos por muchísimo tiempo estuvieron menospreciándolo, lo dejaban a un lado. ¿Quiénes iban a la guerra? Los mayores. ¿Quiénes estaban ahí al frente de los asuntos de hombres, si se puede mencionar, para la cultura que en aquel tiempo se vivía? Eran los hermanos. David se encargaba lo que en aquel tiempo pues era el pastoreo de las ovejas, menospreciado por sus hermanos. Pero aquí vemos claramente y vemos la fidelidad del Señor al mostrarnos y al posicionarnos a nosotros delante de aquellos que siempre han deseado nuestro mal, o siempre delante de aquellos que han estado en contra de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Entonces estoy completamente seguro que esta palabra aplicó para David y aplica en cada uno de los momentos de nuestra vida, en todo momento. Está aplicando porque el Señor se levanta aún por encima de todos los que quieren ofenderte, de todos los que quieren tu mal. Y fíjate qué lindo cuando dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante. Es decir, que en todo momento el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová estuvo sobre David. Y lo vemos, y vemos el ejemplo claro en que no había un instante, como comentabas tú ahorita, no había una guerra, no había una oportunidad en que David despreciara estar en la presencia del Señor. Eso era como lo que era primordial en la vida de David, la presencia del Señor. Y es lo que hoy en día nosotros debemos tener también como prioridad. Es importante que no tomemos una decisión, que no vayamos a la guerra sin que la presencia del Señor primeramente esté con nosotros y sin llegar a la presencia del Señor. En cierta ocasión, incluso David tuvo la oportunidad de estar en un lugar y todo el mundo tuvo miedo, todo el ejército que ya lo estaba acompañando en ese momento, todavía no era rey, todavía estaba siendo perseguido por Saúl. Y en ese momento, cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, se levantan los filisteos en contra de David, y David le pregunta al Señor: Señor, ¿hemos de ir? Y el Señor le dice: sí, ves y pelea contra ellos. Y vemos que todo el ejército tuvo miedo, y cuando ese ejército tuvo miedo, David como que de cierta manera tuvo se dejó contagiar de ese temor, y volvió y le consultó al Señor: ve, porque yo los he entregado en tu mano, le reiteró el Señor. Fue contra ellos después de haber consultado a Dios y salió victorioso de la guerra. Pero veamos que en ese momento estaba Saúl en toda su ira, en toda su furia, para hacerle guerra a David, porque bien sabemos que lo que operaba en el corazón de Saúl no era más que un espíritu de celos, un espíritu de envidia, un espíritu que le abrió muchas puertas a muchos demonios que a su vez llegaron y se posicionaron en la vida de Saúl. Entonces luego vemos que de todos estos sucesos estaba Saúl persiguiendo a David, y aún así David consultó en la presencia del Señor y le dijo que habremos de ir, o tú nos vas a decir hacia dónde tenemos que huir. Y el Espíritu Santo le reveló a David que tenía que huir y para dónde tenía que coger en ese momento de auxilio que necesitaba David. Entonces
Entonces, realmente la vida de David se basó en total dependencia. Y esa es la palabra que quiero rescatar pues en esta tarde, casi noche. Y es la dependencia que nosotros debemos tener con Dios. Me gustaría leer lo que está en 2 de Samuel 7. Y fue precisamente el pacto que estableció Dios con David. Y luego veremos cómo responde David a ese pacto que el Señor le estableció con él. Vamos a leer desde el versículo 8. Eso es lo que le manda a decir el Señor, el Padre, a David. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Miren qué tremendo esa palabra que el Señor le manda a decir a David. Y estoy completamente seguro que cuando nosotros, o cuando nuestro corazón está conforme al corazón de Dios, así se va a expresar el Señor de nosotros. Estoy completamente seguro que Él va a deleitarse en nuestra dependencia a Él. Pero miren ese acto de dependencia y la frase y cómo se expresa David luego de esto. Y está a partir desde el versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre y para hacer grandezas. Realmente es una cita, es una conversación que hay entre Dios y David, en donde se nota el amor profundo de ambos. El amor que David sentía a pesar de todos sus errores, porque David era un ser humano. Y vemos que, a propósito, en la palabra de Dios encontramos el único perfecto que mientras anduvo en la tierra no cometió ni un solo error, es Jesús. Después de él estuvo todo el mundo fallando y cometiendo errores. Entonces vemos, y fue tentado, así es. Entonces vemos cómo el salmista David, a pesar de sus errores, llegaba a la presencia del Señor. Y vemos cómo más de 73 salmos en la palabra de Dios comprueban esa intimidad que había con Él. Podemos don profético, así es. En esos salmos está toda la profecía de Jesucristo, la salvación de la vida eterna, del pueblo, y la vida eterna para todos nosotros. Fue usado David, porque les decía, un sacerdote del Señor en la tierra, con dones, acompañados del Espíritu Santo. Y algo que en revelaciones de sueños me ha pasado con personas que en un momento difícil de mi vida se me acercaron y me dijeron: solo con la adoración vas a poder superar eso que va a pasar. Adora, alaba al Señor, no te pongas con argumentos, no te pongas con
fuerzas tuyas, con estrategias humanas. Busca a Dios, adóralo, encuéntrate con Él. Busca la presencia, intimidad. David tenía esa claridad, tenía esos conceptos muy precisos de que solo en la intimidad con el Señor iba a prosperar. Y cómo uno logra dinamizar una intimidad con el Señor mediante la adoración y la alabanza. Porque en el cielo vamos a hacer eso, José. En el cielo vamos a hacer un estado de alabanza y adoración permanente. Eso es amor. Solo con amor es que podemos mantenernos en un estado de adoración y alabanza. Y eso en David fluía. ¿Te acuerdas la historia el momento histórico de David que quedó marcado, en el cual él estaba adorando y saltando y entraba danzando y se le veían sus calzoncillos, se le veían sus interiores, y su esposa lo veía avergonzándose ella y sentía vergüenza de David? Miren el rey, miras. Todo su séquito lo está viendo desnudo. ¿Eso qué es? Pero la respuesta de David. ¿La respuesta de David cuál fue? Pues la respuesta de David ante ese momento era que él se humillaba y que aún con los siervos iba a humillarse para adorar al Señor. Que no iba a haber nada que le impidiera a él adorar al Señor con fluidez. Entonces es muy lindo ese momento. Y un dato curioso también ahí, y era su esposa Mical. Y fue curioso porque no fue Mical precisamente la que iba a engendrar a alguno de sus hijos o la genealogía de Jesús. Ella, el vientre de ella fue seco por su maldad. Fue seco porque precisamente... Y ahí fue como visible, y David le dijo, o sea, ¿qué puede venir a plantear o justificar de no hacer yo esto si realmente, ¿qué hizo tu padre? ¿Cuál era realmente la actitud de tu padre, Saúl, en el agradar a Dios, y cómo terminó? Pero para mí esto es más importante que todo. Uno ha danzado en remolineando, esa adoración muy conocida para nosotros los cristianos. Es un momento especial donde nosotros nos soltamos, y siempre aboco ese momento cuando lo estoy danzando, a ver David danzar también y sentir eso que pasaba ahí con David. Yo las veces que he estado danzando y verme en ese momento, es como acordarme de ese pasaje de David llegando delante de su pueblo y saltar y dejarse llevar, y que el Espíritu Santo lo tome a uno, lo lleva a unos niveles donde uno no necesita nada, José. No necesita nada. Eso es plenitud. Eso es nivel Dios, cielo. O sea, en el cielo vamos a estar así. Y lo podemos vivir en la tierra por el amado Espíritu Santo. Por el amado Espíritu Santo. Entonces, disfrutemos eso. Hoy, en este espacio, yo exhorto a que esa experiencia la vivamos. Muchas personas dicen, pero ¿cómo lo logramos? ¿Eso qué es? ¿Cómo se hace eso? Simplemente entregar tu corazón. Entregar tu corazón. Y fíjate también que muchas veces existen prejuicios, y más que todo en los hombres, precisamente. Existen prejuicios de dependencia a Dios, porque si nosotros estamos mostrando esa dependencia y esa adoración y esa alabanza fluida, inmediatamente vamos a tener una conexión directa con Dios, una conexión directa a través del Espíritu Santo, a través de Jesús. Y ya que tocabas ese tema, a mí me causa mucha curiosidad lo que en algún momento tuve la oportunidad de leer de un profeta. Él decía, y fue el pacto que estableció nuevamente Dios, y es que ¿cuál de los tabernáculos iba a restaurar? El de David. Él dice el Señor que restauraré el tabernáculo caído de David. Y él hacía el análisis, y encontraban todos
los tabernáculos o los tipos de iglesias que hubo a lo largo del Antiguo Testamento. Y encontramos que la primera es con Moisés. En Moisés estaba basada, hacía el análisis el profeta, Moisés estaba basado en las doctrinas, en entrar, en salir, en que no podía entrar un sacerdote al lugar santísimo, exacto, en la forma, en los métodos. Ese era de cierta manera el tabernáculo de Moisés. Y después de David está el tabernáculo de Salomón, basado en lo ostentoso, en las riquezas, en lujos, en tantas bellezas y ornamentos que adornaban la casa de Dios. Pero realmente uno, y no en vano dice la palabra, es el tabernáculo que se va a restaurar, y es el tabernáculo caído de David. Y es precisamente por esa forma de comunión con Dios, porque no es más que una comunión la que tenía David con Dios. En aquel tiempo el Espíritu Santo estaba trabajando, y creo que hoy está trabajando mucho más, y no lo creo, o sea, lo vemos al Espíritu Santo trabajando mucho más en nuestra vida, y estoy completamente seguro que Él quiere trabajar en tu vida, que Él quiere operar y llevarte a esos niveles de dependencia y comunión con Dios, tal cual como lo hizo el salmista David. Y nosotros estamos tomando como referencia a David, pero realmente el único protagonista es el Espíritu Santo. Él es el protagonista, Él es el autor. Y fíjense que luego de eso, así es, Él trabajó junto con Jesús. Hubo un ministerio realmente poderoso, realmente tremendo en la vida de Jesús, que es por lo cual nosotros tenemos que enfocarnos hoy en día. Hoy en día Jesús se está dejando a un lado en muchas ocasiones, pero ignoramos, y en muchos lugares se ignora lo que aquí tenemos escrito. Mira, Cristo viene pronto. Y es como tal, tomar como principal referencia a Jesús, pero leer y tomar lo bueno que hubo en la vida también de David. En la vida de David estuvo esa relación con Dios, que incluso a David se le mostró, como decías ahorita, el Salmo 22 es un claro ejemplo de esa profecía mesiánica. Es decir, estaba hablándole, le estaba revelando cómo iba a ser el padecimiento de Jesús. Y caía David, pero iba a la presencia del Señor. En cierto salmo dice: vuélveme ahora el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Cuando el salmista David le decía al Señor eso, al Padre eso, ¿quién sabe por qué estuvo pasando? ¿Quién sabe qué estaba en el corazón de David? Que hubo un apocamiento. Y ese es un salmo que nosotros debemos tener hoy en día presente también en nuestras vidas. Decirle: Señor, que nunca se aparte de mi vida tu gozo, que nunca se aparte de mi vida tu presencia. Que si tu presencia, eso sí no lo dijo David, pero que así como Moisés decía, que si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no voy. Si no he de hablar yo, si he de hablar yo y no tú, Señor, no me dejes hablar. Si he de tomar una decisión, la decisión correcta siempre va a ser la que el Espíritu Santo guíe. Y eso tú decías ahorita también, que realmente es impactante, y es la comunicación directa, que Saúl tenía que consultar a los profetas, pero con David, además de los profetas, también había como esa comunicación directa con Dios. Y eso es lo que Él hoy quiere también enseñarnos, y hoy más que nunca, porque tenemos al Consolador, tenemos al Espíritu Santo, que si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero que Él es quien intercede con gemidos indecibles delante del Padre. Son sus palabras en nuestra boca para saber pedirle al Señor. Claro, ver que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y rasgó ese manto que era ese punto de obstáculo o de posición hacia llegar al lugar santísimo. Nosotros podemos llegar al lugar santísimo por los méritos de Cristo. No necesitamos ningún mediador. Ningún hombre en la tierra nos va a facilitar el poder comunicarnos con Dios.
Solo Jesucristo ya lo hizo. Ya Él hizo todo para que nosotros tuviéramos una comunión directa con Dios. Él enlazó, Él recuperó la comunión, el hombre y con Dios. Y ese es un privilegio que posteriormente no vamos a tener, que posteriormente, que cuando ya realmente o no estemos en la tierra porque alguna situación da, o por cuando ya se estén cumpliendo la misión, el apocalipsis claramente que se está marcando, los tiempos proféticos que se están viendo, va a llegar ese momento en el cual no vamos a poder ya entrar en comunicación con Dios. Es ahora, es el momento, es la oportunidad. Y yo les digo, es fácil, no es difícil, no tiene una forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre nuestro, una forma que dijo Jesucristo. ¿Quieren saber cómo deben orar? Padre nuestro, ahí está. Pero se desprende de ahí todo. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltar el nombre de Dios, perdonar todos nuestros pecados. Empezar a perdonar, a pedirle perdón por todo lo que hemos hecho. Santificado sea tu nombre, exaltarlo, glorificar su nombre. No nos dejes caer en tentación. Entonces uno empieza a desarrollar una conversación con Dios por los méritos de Cristo siempre. Y es importante porque eso fue el ejemplo que dio David de un reino distinto, que era un reino conectado con el Señor. Hagámoslo, vivámoslo. Están las puertas abiertas de esta congregación para que puedan, si tienen alguna consulta, cómo se hace eso, cómo debemos leer la palabra de Dios. Todo eso estamos dispuestos nosotros a ayudar. Todo aquel que está ahí en este momento conectado y no sabe cómo hacerlo para comunicarse con Dios y conocer más de Dios, estamos atentos. Pero es simplemente reconocer tus debilidades, tus fallas, y entrar en el Señor y decirle: Señor Jesucristo, aquí estoy, quiero conocerte, y abrir tu corazón, que Él entrará, cenará contigo y empezarás a tener una vida transformada y cambiada. Bueno, Carlos, ¿qué te parece si oramos por las peticiones? Vamos o vamos a presentar el video. Tenemos un video para presentarles. Sí, bueno, vamos a ver el video. Vemos el video, nosotros acá empezamos a mirar lo de las peticiones para empezar a orar por las peticiones. Entonces vamos a mirarlo. En perder la lucha olímpica, perdí mis deseos, perdí mi personalidad, perdí mi ser. Por cierta manera, perdí mi razón de vivir. Era mi razón. Todo lo que yo era, todo lo que yo fui, dependía de la lucha. Pues mis recuerdos son de la iglesia, son de mi crecimiento ahí. Y aunque aprendí las historias, aprendí de cada personaje de la Biblia, pues creo que no lo entendí completamente, no lo tomé personal, no lo hice personal en mi propia vida. Cuando yo tenía 15 años, yo puedo decir, es el tiempo que completamente empecé a seguir el mundo. Por el deporte, seguía entrenando y en condición y todo, pero busqué mis propios deseos, mi propio camino en el mundo, llegando al punto de que todo lo que quería hacer era luchar por toda mi vida. Era mi sueño, era mi deseo, era luchar. Entonces lo que yo hice es tomé la decisión de no seguir a Cristo. Aunque le conocí, yo quería vivir la vida que yo quería vivir. Yo quería buscar satisfacción en el mundo. Y ahí era una experiencia impresionante. 3-4 mil personas mirándote a ti, solo en medio del colchón, solo con todos
echándote el ojo, todos aplaudiendo, todos gritando. Estábamos luchando más o menos duros y me caí mal. Y fracturé este brazo, el codo y la mano en el mismo tiempo. En un par de momentos, en un momento pequeño, perdí mi personalidad, perdí mi ser. Porque todo lo que yo era, todo lo que yo fui, dependía del deporte, dependía de ser famoso, de ser popular, de ser el mero mero, de ser el que estaba enfrente o el líder. Y siempre por estos muchos años fui yo que era en el centro de todo y en un momento perdí mi personalidad. Yo tenía que buscar quién soy yo, qué voy a hacer ahora. Lamentablemente, pues llené el hueco que dejó la lucha con las cosas del mundo. El entrenador dijo: "Ay, lástima, chavo, lástima que te pasó". Este fue el momento que perdí mi sueño. Estábamos en un bar y pues menor de edad de estar ahí, menor de edad para estar tomando. Yo no sabía lo que pasó, pero una muchacha que era amiga nomás, vino y me abrazó bien fuerte. ¿Cómo estás, Neil? ¿Cómo estás? Yo todo borracho, lo abracé. ¿Cómo estás tú? En el mero momento que ella me abrazó, un chavo me tumbó completamente al suelo y yo pensando, ¿qué pasó? Yo era medio agresivo, peleador como quiera, entonces pues no me vas a tumbar, mucho menos enfrente de una muchacha, mucho menos con mis amigos aquí en un bar lleno de gente. Me paré y traía mi botella de cerveza en mi mano y pues reacción o no sé qué, lo rompí en su cara. Más oscuro de 2 años de oscuridad. Despertarme en una celda y pensar qué pasó ayer, qué pasó anoche. Mira dónde estoy ahora. Mira lo que te pasó, Neil. ¿Cómo puede ser que llegaste aquí tan bajo? Y yo sabía que Cristo me dio oportunidad. Cristo me dio una vez la oportunidad de seguirle. En el momento que entregué mi vida a Cristo, en el momento que dije, ya, Señor, ya no lo quiero. Es tuyo. Te lo ofrezco, te lo doy. Tómala. Todo cambió. Todo se mejoró. Mi relación con mis papás, mis relaciones con mis amigos, con mi hermano, mis marcas en la escuela, mi salud, todo se mejoró cuando entregué mi vida a Cristo. Cuando por fin le dije, ya no lo quiero más. Tómala. Toma mi vida, es tuya. Y no lo dije a Él como, Señor, sácame de esta situación. Le dije como, Señor, creo que me salvaste. Creo que me amas. Te quiero seguir. Enséñame cómo seguirte. Pongo a Cristo en primer lugar porque lo merece. Mi nombre es Neil Mackey y yo soy segundo. José, mira, claramente vemos ahí una posición que tuvo una persona que conoció de Cristo en un momento de su vida y
consideró ponerlo a un lado y seguir sus sueños y definir su ruta bajo sus criterios, bajo sus propósitos, y no colocando pues a Dios en primer lugar. Y claramente Dios, cuando ya tiene un propósito con alguien, cuando ya empieza a experimentar ese encuentro con el Señor Jesucristo, era peor que no lo conociera, porque indudablemente Él no se va a quedar, pues de alguna manera, hasta tanto no perfeccionar nuestras vidas y enrutarnos bajo el propósito. Dios, a partir de ahí, siempre lo primero que hace y busca derrumbar son los apegos. Los apegos, esas conexiones con algo material que nos hace creer que sobre ello caminamos y vivimos. Y el día que ya no está, se acabó todo. El día que él ya no pudo ser más famoso, ya no pudo desplegar más su deporte, ya no quedaba nada, no tenía nada. Pero eso se llama el trato con Dios. El trato con Dios, la prueba. Pero no para que nos vaya mal, porque para muchos puede decir, es que él era famoso, tenía mucho dinero y ahora entonces ya no continúa siendo exitoso. No, porque de alguna manera él empieza a enrutar a caminos de mayores bendiciones, de mayores riquezas, que las vamos a poder identificar en el camino y vamos a poder valorar lo que él quiso evitarnos y a partir de qué cosas nos quiso transmitir. Y le pasaba a David también. David luchó, batalló, no desfalleció, colocó todo en su corazón agradarle a Dios, y después de ahí, algo que les iba a decir que no logró hacer, construir la casa de Dios. Pero como les decía, él partió ahí una vida de legado generacional y familiar, que a partir de ahí lo pudo hacer su hijo. Nada en este momento está acabado para nosotros. Para muchas personas, ya hoy llegó una edad donde no se cumplieron algunos sueños, no conseguí el dinero que pensaba que podía conseguir, no tuve el hijo que pensaba que tenía, o no tuve esa familia que deseaba, o XY situación o deseo que pretendía en su vida y que de alguna manera al parecer no se ve visible, cercano a ella. Yo les quiero enseñar una experiencia que tuve en un momento en el que estaba predicando en una puerta del cielo, y el Señor me hizo memoria de un tiempo en el que yo experimenté una situación muy difícil en mi vida y me postraba delante de Dios y empezaba como a cuestionar un poco lo que me estaba pasando, y le decía: Señor, es que yo tenía planeado tal cosa en mi vida. Yo pospuse muchas cosas y me sumergí en tu presencia y en tu voluntad, pero yo pretendía que cercanamente en un tiempo, en una edad, iba a alcanzar eso económicamente. Y él me exhortó muy fuerte y me dijo: para mí eso no es nada, yo te lo puedo dar cuantas veces quieras, pero lo que yo quiero tratar contigo es algo que trasciende, que va más allá de lo que tus ojos están viendo, y que van a llegar en generaciones por generaciones y por generaciones. Y eso tal cual le pasó a David. Él enrutó y marcó, luchó, y lo que obtuvo, que fue con sacrificio, que fue matando y fue ensuciando su sangre, sus manos de sangre, pero que abrió la ruta para su familia. Y eso puede resultar en tu casa, en el que tú me estás viendo. Quizás no se vean visibles cosas en este momento en lo que va a ser tu vida, pero estás abriendo puertas, precisando tiempos y dándole mayores oportunidades a quienes van a venir, a tu descendencia, que van a abrirse pasos extraordinarios porque creíste en Cristo Jesús, quien cambia la ruta. Entonces eso es hermoso, y pasó exactamente en David. Salomón, ¿quién fue? Un hombre extremadamente rico, en un gobierno, en un reino de paz, de abundancia. Pero ¿quién hizo todo el trabajo difícil?
David. Abrió el camino, luchó. Dijo, no me voy a dejar. No voy a echar a un lado de lo que Dios tiene preparado para mi vida y para mi casa. Pelearé. No solo, porque no sabía muy bien cómo tenía que pelear. Las estrategias vienen de Dios. Pero no desfallezcamos. No dejemos a un lado. Quienes en este momento han dejado a un lado a Dios, lo conocieron en un momento dado de su vida y pasó algo en su congregación, pasó algo que los tocó y prefirieron buscar a Dios de forma diferente, pero lo que ha pasado es que se han apartado de Dios. Yo los invito a que retomen, porque el trato con Dios puede ser más fuerte y va a llegar, porque Él no va a dejar eso así. Pero si vuelven a Dios con un corazón constricto, con un corazón atento, con un corazón dispuesto a retomar los tiempos con el Señor, va a haber ese galardón que no solamente lo van a ver ellos, sino sus generaciones. No podemos perder el tiempo con eso. Y es muy indispensable también, Carlos, entender que en el no de Dios también hay bendición. Así como un sí de Dios, un no de Dios también va a aportar gran bendición a nuestras vidas. Y fíjate, Salomón, tiempos de paz. Esos fueron los tiempos de paz que el Señor estableció para Israel. Entonces yo quiero, junto con Carlos, orar por las peticiones. Queremos que todos los que estén conectados en estos momentos envíen sus peticiones. Que esta palabra que está saliendo de nuestras bocas físicamente llegue directamente a tu corazón, pero sea Dios quien cumpla el efecto por el cual es enviada, porque sabemos que es Dios quien nos está hablando en esta tarde. Estamos hablando la palabra del Señor y queremos orar en esta tarde por Nelson Luque González. Nelson Luque González, un fuerte abrazo. Él envía saludos a los pastores, a los hermanos en Cristo de Ciudad de Dios. Un abrazo, Nelson, para ti, para tu familia. Sobre la vida de Edwin Cueva. Vamos a orar por Edwin Cueva. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú en este momento, cielos abiertos sobre la vida de Edwin, suple, Señor, sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Padre eterno, y trae, Padre eterno, esas puertas abiertas, esos espacios, Señor, de empleo, esos espacios de empresas para él, que a partir de ahora, Señor, empiecen a darse moveres a favor de él, llamadas inesperadas que entren a su teléfono, Padre, para que le digan que está siendo beneficiado de una oportunidad laboral y de negocio. Señor, toma el control, Señor, de sus necesidades. Tú dices claramente en tu palabra que cada día tiene su propio afán. Y sé que tú tienes una respuesta para tus hijos, porque así lo haces con toda la creación. Suples cada una de las necesidades de la creación y somos tu creación hermosa, papá. Toca la vida de él y de su familia, de que la respuesta está en Jesucristo. Amén. Padre, enviamos la palabra a sí mismo sobre la vida del hermano Eduard Marrugo. Dios, decretamos, Señor, que tu Espíritu Santo es el que reposa sobre la vida de él. Padre, sé tú trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, también sobre la vida de sus hermanos. Dios, decretamos que tu soberanía, Señor, está sobre la vida de él. Padre, ese peso que puede estar en su corazón en estos momentos, Señor, decretamos que no tiene más parte sobre la vida de él, Señor. Asimismo, Señor, oramos sobre la vida de Michelín Choperena en Cartagena, para que el Señor tome el control, porque se encuentra triste que perdió a su abuela mamá. Señor, en el nombre de Jesús decretamos que sobre la vida de él también viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, viene el consuelo, viene la restauración, Señor, y empieza para la vida de ellos un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. Señor, toma el control, Padre eterno, de la vida de Luz Karime Lara, Padre eterno. Te pedimos sanidad sobre sus riñones, Padre de la gloria, en el poderoso nombre de Jesucristo. Invocamos, Señor, la llaga de Cristo sobre su cuerpo, sobre su espalda, sobre sus riñones, sobre todo su cuerpo, sobre sus órganos, para que cese el dolor, Señor.
Declaramos que va desinflamándose ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, sus órganos entran en coinonía, en el diseño original con que fuimos creados, perfectos, buenos. Y sea, Señor, hoy puesta tu mano ahí, Señor, en el nombre de Jesús, sanando, trayendo esa unción sanadora ahora, el soplo del Espíritu Santo ahí ahora. Toca, Señor, su vida, toca la familia y su alrededor, y en el nombre de Jesús opera la sanidad, Señor, que por tu llaga fuimos sanados ahora mismo. Está hecho en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra también donde se encuentra la familia Dita Valiente. Allá están los hombres de fe, Ángel, Andy, Junior. Decretamos que en el nombre de Jesús viene una palabra y un nuevo tiempo para la familia Dita Valiente, Señor, donde tu presencia es la que reina de una manera sobrenatural. Que la provisión no falte, que el sustento no falte, pero que tu presencia sea la que sea indispensable en la vida de ellos, en el nombre de Jesús. Señor, en general, Nelson Ocampo y sanidad de Yair, Padre Eterno, y su familia, en general, Padre Eterno, por las empresas de servicios públicos, Señor, en la ciudad, que hoy ellas no han cesado y no han descansado su personal en trabajar, a pesar de todos los riesgos que representa eso. Hoy, Señor, te pido por cada uno de ellos, por sus familias, Señor, para que tú seas protegiéndolos. Crea un vallado protector alrededor de ellos en el nombre de Jesús. Son hombres esforzados, valientes, que disponen sus vidas, Señor, para traer bienestar para todo un pueblo, Señor, para traer salud, porque cada uno de esos esfuerzos permite, Señor, la salubridad, permite, Señor, el permitir que podamos consumir agua, Padre Eterno, que podamos tener y suplir necesidades de todo tipo. Señor, gracias por su vida. Toma el control de todos ellos, guárdalos. Hoy cancelamos, reprendemos y anulamos, Señor, toda fuerza de espiritual, de contagio. En el nombre de Jesús lo declaramos sin poder y sin autoridad. Reprendemos al COVID ahora 19, lo declaramos sin poder, inactivo ahora. Sus células son inactivas ahora en el nombre de Jesús, quedan anulados, sin poder de manifestar su contrariedad o venganza en contra del pueblo de Dios. Lo declaramos sin poder y sin autoridad ahora mismo, y está en este momento perdiendo la batalla en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, de espíritu de temor, de miedo, de angustia. Ahora lo declaramos sin poder y sin autoridad. No tienes el control ahora mismo. El control lo tiene Cristo. Ahora mismo Cristo ahora da vida en abundancia. Señor, empieza a operar sobre nuestras vidas. Shalom de Dios. Shalom. Unge, Señor, completamente la vida de cada uno de ellos, Señor, nuestras familias. Señor, manifiesta tu gloria. Cuando tu pueblo de Dios se levanta, sé que tú nos escuchas, Señor. Y hoy clamamos por una respuesta, Señor, a toda esta adversidad, y reprendemos, Señor, las obras del mal. En el nombre de Jesús, lo declaramos sin poder y sin autoridad, y declaramos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestros problemas y situaciones de dificultad, y ya está hecho, Señor. Estamos libres en el nombre de Jesús. Padre, oramos por Colombia. Decretamos que todo el territorio colombiano está sano y libre de COVID en el nombre de Jesús, para gloria y honra tuya, Señor. Hoy nos levantamos como iglesia, Señor, y nos unimos en oración junto con los hermanos que están en sintonía en estos momentos, Dios. Todo el territorio desde La Guajira hasta el Amazonas, Señor, desde Chocó hasta el Bichada. Espíritu Santo, se va riendo con tu escoba de fuego, Señor, sobre cada uno de los municipios. Por más recóndito que esté, Señor, en el nombre de Jesús, lleva tu presencia a ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús decretamos que tú levantas bandera de victoria, porque aunque el enemigo se haya querido levantar como río con ese COVID, Señor, en el nombre de Jesús, tú eres quien nos pone, Señor, como victoriosos, Señor, y vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Decretamos que testificaremos, que te glorificaremos, Señor, y que daremos a ti toda la alabanza, toda la honra y todo el poder, porque eres tú quien merece reinar en este país, Señor. Decretamos esta ciudad con una cobertura especial, Señor. Toda la Samaria, Dios, está bajo tu cobertura especial, Señor.
Hoy enviamos la palabra a cada barrio, a cada localidad. Espíritu Santo, paséate, Señor, y entrónate en esta ciudad, porque decretamos que es territorio de Cristo esta ciudad, Señor. Este es territorio del Rey de Reyes y del Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por este momento, por este tiempo, Padre eterno. Vamos a ver, José, parece que tenemos otra petición, mira, para ver si puedes más rapidez. Lo cierto es que tenemos la armadura de Dios, hermanos. Revestirnos de la armadura de Dios es fundamental. El yelmo de la salvación va a permitir que entendamos en nuestras mentes de que no es para muerte todo lo que está pasando, que no va a tocar la muerte porque fuimos salvados para vida eterna. El miedo y el temor por ocasión de la muerte no puede penetrar nuestra mente. Estamos revestidos del yelmo de la salvación, el apresto del evangelio en nuestros pies, caminando proféticamente, caminando con los propósitos de Dios, con los planes de Dios, con los diseños de Dios, seguros de que Él estará siempre con nosotros. El cinto de la verdad, que es la misma palabra que nos sostiene, que nos permite siempre estar fuertes, rígidos, seguros, totalmente vestidos de Dios, que ese cinto soporta nuestro andar, nuestros lomos, para que nos estemos firmes, seguros, caminando todo el tiempo con la confianza de que Cristo murió en la cruz por nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, manifiéstate hoy sobre aquellos que están ahí. Haz que nos comprendamos de que estamos hechos, Señor. Estamos hechos de una posición de reino, una posición de gobierno, y que podemos declarar, que podemos profetizar tiempos diferentes de lo que estamos viendo, porque vivimos por fe, no por vista. Ponemos en oración la vida de Adalberto, mi hermanito. Dios está en el asunto. Dios está trabajando en tu vida de una manera muy especial, y Él va a venir a la vida de cada uno de los que nos están viendo y de los que van a ver en diferido. Va a venir de una manera abrupta. Él va a traer a tu vida un antes y un después. Estoy seguro que Cristo es quien trae un cambio. Padre, en el nombre de Jesús decretamos que todo estrés, que toda ansiedad, que toda angustia, que toda depresión, que todo confinamiento, en el nombre de Jesús no tiene parte ni arte sobre la vida de las personas, los hombres que nos están viendo en estos momentos, y sobre las mujeres que nos están viendo también, Señor. Decretamos, Espíritu Santo, que aunque sea duro el peso, Señor, tú dices en tu palabra: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que tú los harás descansar, Señor. Hoy decretamos, Señor, descanso para la vida de aquellos que sin descanso, Dios, han venido trabajando todos estos tiempos, Señor. Tú les das reposo. Ellos entran en tu reposo, Espíritu Santo. Ellos entran en tu presencia, y eres tú de una manera muy especial trayendo cobertura, trayendo provisión, Señor. Nosotros hemos sido testigos de lo poderoso que es tu nombre, Señor, de lo poderoso que eres tú y de lo especial que eres al trabajar en nuestras vidas, Dios. Sabemos que ninguno de los que nos están viendo van a quedar en vergüenza, porque así lo has establecido para tus hijos, Señor. Decretamos, Espíritu Santo, que viene una provisión sobrenatural, que viene un sustento de la nada, Señor, pero sabemos que eres tú el que lo vas a traer, Señor. Responde, Señor, responde en el estado de ánimo de cada uno de los que están viendo, Señor. Glorifícate, Señor. Enviamos la palabra, Señor, también donde se encuentra Amalfi Marmolejo. Pide oración por Julio Carmona Marrugo. Él se encuentra en UCI con fiebre. Padre, en el nombre de Jesús decretamos una palabra de sanidad, Señor. En Él sí, en Él amén. Declaramos, Señor, que la llaga de Cristo se establece en la vida de Él, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, decretamos que es tu presencia, Señor, operando de una manera sobrenatural. Y estamos de acuerdo en el nombre de Jesús. Señor, Padre de la gloria, te pedimos, Señor mío todopoderoso, que la coraza de justicia esté ahí, Padre eterno, justificándonos, Padre de la gloria, de que tú ya hiciste todo por nosotros en la cruz del Calvario,
y nos justificamos plenamente con Cristo. Estamos seguros ahí, podemos poner el pecho de que nuestro Señor Jesucristo nos protege. Señor, en el nombre de Jesús también pedimos, Padre eterno, para que nos permitas estar con ese escudo de la fe, con la cual apagamos todos los dardos del fuego del enemigo, todos los dardos que han querido venir sobre nuestras mentes, sobre la mente de nuestros familiares, el miedo, la angustia, la desesperación. Señor, los problemas familiares, los malos pensamientos, las angustias, la desesperación por las situaciones financieras, todo eso, Señor, es apagado ahora mismo con la fe, con la seguridad, Señor, de que tú ya tienes una respuesta para esa situación, de que tú no nos has dejado solos, que tú no nos desamparas, Señor, que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta. Que, Señor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, Señor, porque sabemos en quién hemos confiado y que esa vara y ese callado nos sostiene, que nos unges, Padre eterno, para la buena batalla, que nos revistes, nos preparas para estar siempre bajo tu cobertura, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Permítenos, Señor, tener esa espada en nuestras manos, la palabra de Dios siempre puesta en nuestra boca, Señor, para anular, cancelar y reprender toda obra satánica y diabólica del enemigo. Señor, Padre Santo, revístenos, Señor, de esa armadura, de esas fuerzas del Espíritu que están en tu palabra, para sacarla y empezar a guerrear y a luchar y a batallar por nuestras bendiciones, Señor. Hoy, Padre eterno, clamo por fe. Este espacio se llama Hombres de Fe. Te pido, Señor, que nos llenes más de fe a cada uno de nosotros, que nos prepares, Señor, cada vez más para no descuidar el tiempo de tu presencia, en la intimidad, en la búsqueda. Hambre y sed de Dios. Profetizo y declaro hambre y sed de Dios a todos los que están ahí, a todos los que nos escuchan. Deseo profundo de conocer más del eterno Hashem, de Elohim Adonai, que tiene grandes milagros y señales y respuestas para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, sopórtanos, incrementa nuestra fe. Hambre por la palabra, que por ahí, Señor, está. Ahí está el tesoro, ahí está la fuente de nuestra fe, la seguridad, ensanchando, Señor, todos nuestros espacios para expandir la palabra a lugares donde otros no han llegado, a momentos donde otros no han poder dejar esa semilla. Permítenos llevarla, porque el tiempo se acorta, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, buenos mensajeros de tu palabra, y que cuando estemos delante de ti, Señor, podamos, Señor, agradarte, mostrarte, Señor, de lo que pudimos gracias a ti hacer. Ayúdanos, Señor, a soportar y a incrementar todas nuestras fuerzas en ti, como las del búfalo, ver más allá como el águila, poder llegar donde otros no llegan y dar la palabra, Señor, exacta ahí, transformando, cambiando, demostrando que es un evangelio de poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues Carlos, yo no quiero terminar este momento sin antes contar un poco de cómo el Señor se ha glorificado de una manera muy especial en mi vida. Y tiene que ver mucho con y tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando hoy, de esa dependencia. Pues en los pocos meses que tengo de casado, he visto la mano de Dios, la fidelidad de Dios, pero ha tratado mucho con mi confianza. Es algo que siempre y es lo que en mi oración siempre está, es: Señor, enséñame a depender de ti, cueste lo que cueste, porque seguramente puede costar un poco el hecho de que uno le pida esas cosas al Señor, porque el Señor va a fortalecer mucho esa área. He aprendido a
a vivir en el Kairos de Dios, en el Kairos de Dios. Nosotros encontramos y tenemos el Cronos, y el Cronos tal vez puede tipificar el hecho de que hoy es miércoles, perdón, y ya mañana tiene que ser jueves, porque ese es el Cronos, y eso es lo que está establecido por las leyes de Dios. Y esas leyes pues son eternas. Pero hay un Cronos, y es cuando Dios cambia tu jueves, cuando Dios cambia tu viernes, cambia tu sábado y cambia cada momento de tu vida, porque Él entra a operar en ese momento. Y muchas veces nosotros en nuestra vida, y muy seguramente muchos de los que nos estén viendo en estos momentos, han depositado su confianza en un sueldo, o han podido depositar su confianza en un empleo, o han podido depositar su confianza incluso en una persona. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, quiero depender de ti, ahí es donde comienzan el Señor a quitar y los no de Dios, que también son de bendición. Entonces, durante estos meses he visto la mano de Dios, porque he aprendido a no vivir de un sueldo, a no depender de un sueldo, a no depender de un empleo, a no depender de algo que no sea Dios. Y sé que pues me falta muchísimo por aprender, pero quiero instarte, y es por eso que te estoy hablando de eso. Quiero hablarte, hablarle a tu corazón, porque estoy completamente seguro y tengo la certeza, porque lo he experimentado en mi vida, que si tú le permites a Dios trabajar, si tú dejas que sea Dios tu sustento, tu alimento, tu provisión, tu pan diario, que sea Dios quien en todo momento tenga la prioridad en tu vida, estoy completamente seguro que tu vida va a ser diferente. A veces por nuestros ojos pasa, y frente a nuestra vida tenemos siempre la respuesta frente a nuestros ojos. Ignoramos lo que como hijos de Dios tenemos derecho. Ignoramos que yo en algún momento de mi vida, y antes de conocer al Señor, yo pude haber perdido tantas cosas. Yo antes de conocer al Señor, simplemente, como escuchamos el testimonio ahorita, estaba perdido, estaba en mis deleites, desenfocado. Para mí el ser hombre estaba en el disfrute con el ron, con muchas mujeres. Para mí esa era la virilidad, la masculinidad, y estaba basada en eso, porque muchas veces nuestro concepto de hombría, y por eso es más que todo por la cultura en la que nos encontramos, por esa cultura en la que hoy vivimos, viene de generación, o venía de generación en generación, todos esos conceptos de hombría. Pero la hombría y el ser varonil, no quiero usar ese término, pero eso está en depender de Dios. O sea, se es hombre, porque el Señor incluso en uno de sus versículos le dice portaos varonilmente. Pero cuando le dice portaos varonilmente, se refiere a ser valientes, a no tengas miedo, a no desmayar. Y claro, nos vamos a encontrar frente a muchas situaciones que en algún momento de nuestra vida puede poner a temblar. Pero cuando hablamos de esa dependencia hacia el Señor, pues simplemente vamos a encontrar la respuesta, y vamos a portarnos, como dice el Señor, con esa valentía y con esa fuerza. O sea, aquí podemos estar toda la noche, y es lo bonito, porque en verdad hablar de Dios yo no me cansaré jamás, y todo lo que está en su palabra, que es infinita, para poder crecer. Pero indudablemente yo tengo más ya trayectoria en mi vida matrimonial, en mi vida profesional, y pues enlazando pues lo que tú estás comentando y esa posición que estás experimentando ahora, es un trato con el Señor que va permitiendo enrutar las dependencias que deben ser en sus fuerzas, no las nuestras. Y algo importante, mira, son principios. Dios se mueve bajo principios. Si el primer principio ya tú lo cumpliste, que es buscar a la esposa
Y el principio y la respuesta es cuando tú hallas esposas, hallas la benevolencia de Dios, empiezas a hallar respuestas del Señor buenas, beneficios. Empieza a abrir puertas que otros no podrían abrir. Empiezas a tener una condición que para otros puede resultar que no debería suceder. Otra persona que va a acompañarnos en este camino, y en fin, no piensan de otra forma, pero Dios tiene respuestas a esas decisiones que tomamos. Si son decisiones acordes al propósito de Dios, empezamos a tener bendiciones. Este caso ya lo empezás a experimentar, y continuamente se van dando los siguientes. Un ejemplo, empiezas a tener hijos, y Él dice en su palabra de que bienaventurados, que hace crecer la java de hijos, que cuando llegaren a su puerta no tendrá vergüenza. O sea, no va a tener riesgos de vergüenza económica en su casa. Va a haber abundancia. De ahí podemos empezar a desarrollar muchos otros principios que podemos hablar, que empezamos a ver las maravillas del Señor. Entender que somos obedientes, causa-efecto, bendiciones. Si tu vida, en todo lo que hagas, en todo, pones a Dios en primer lugar y a cumplir su propósito, eso que estás viviendo, no que es de bendición económica, vas a seguir teniéndolo. Y si eso económicamente ya no está supliendo, vas a tener mejores condiciones económicas con mejores oportunidades, porque Él empieza a abrir, empieza a acomodar, empieza a definir fichas. Él dice claramente que el otro principio, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se te hará añadido. Eso es un causa, efecto, principios. Dios enmarca en grandes enseñanzas que van a permitir que nuestras vidas prosperen. Prospera primero nuestra alma. ¿Qué es prosperar primero nuestra alma? Dependencia. Si nosotros dependemos de Dios, nuestra alma empieza a prosperar, porque lo primero que vamos a pensar desde que nos levantamos es Dios. Lo primero que vamos a pensar cuando vamos a acostar, Dios. Prospera nuestra alma, se crece, se conecta más con el Señor, y empieza a prosperar todo lo que está alrededor. Y todo aquel que se quiera meter en contra de ti se va a encontrar es con Dios. No se va a encontrar con Carlos Páez, con José, sino con el Señor Jesucristo. Y se va a encargar de Él, de todos los asuntos que en un momento dado quieren hacernos tropezar. Pero primeramente buscar, primeramente entender que la justicia es de Él, y que hay que ser como el Señor Jesucristo, que lo hizo David. Como para concluir, lo hizo David. El ejemplo era que era manso y humilde de corazón. Era un hombre temeroso de Dios. Caminemos sobre eso, y hermano, nos va a ir bien. Cualquier sea la circunstancia, hasta las mismas situaciones que se están viviendo ahora, que se está viendo la muerte cerca, nosotros no tenemos por qué temer a nada de eso. Nada. Gracias a Dios. Y esa es una gran bendición y una gran oportunidad que no debemos perderla, que hoy queremos nosotros transmitirlo como hombres de fe. Lleguemos a ello, conozcamos a Jesucristo, enamorémonos de Él y empecemos esta carrera, que es una carrera de la cual al final tendremos el galardón. Entonces, enamorémonos de este tiempo, y somos siervos del Dios vivo en todo lo que estemos, donde estemos parqueados, donde estemos, que es lo que estemos haciendo. Sirvámosle a Dios. Entonces podemos concluir que como premisa, o que lo más importante de lo que hemos aprendido hoy es dependencia, comunión. Pues la comunión, ¿en qué consiste? Leer la palabra, orar. No, antes de tomar cualquier decisión. Mire, yo en alguna ocasión escuché a alguien que oraba para ver qué se iba a poner. O sea, tan bonito es eso. Y puede sonar para muchos un poco como extraño o no sé, exagerado, pero realmente en eso consiste. Entonces la comunión es orar para cualquiera que sea la decisión que vayamos a tomar. Y eso es la comunión con Dios. Adoración, alabanza, rendición, meditación, porque también es muy importante estar meditando en la palabra, meditando, de eso se llenará nuestro corazón y de eso hablarán nuestros labios. Entonces vamos a orar. Aquí me llegó una petición, vamos a finalizar este tiempo
que realmente ha sido muy especial. Oramos por la hermana Alcira Enríquez, hermana de Augusto, que supuestamente le salió un resultado de neumonía y le mandaron a hacer la prueba de COVID, pero en el nombre de Jesús, así es, no tiene neumonía y amén, en el nombre de Jesús sale negativa. Padre, enviamos la palabra donde se encuentra Alcira Enríquez, Señor. En ti es que está el diagnóstico. Tú eres quien establece sobre la vida de ella, Señor, un aire nuevo. Señor, sopla aliento de vida sobre los pulmones de Alcira. En el nombre de Jesús, Señor, decretamos sobre la vida de ella que está bajo tu presencia, Señor. Ella te conoce, se enamora de ti, Señor, y empieza una relación contigo, bendito Dios. Padre, cerramos este tiempo, sellamos este tiempo, no sin antes darte a ti la gloria, la honra, el poder, Señor, porque tú lo mereces, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste a nosotros primero, Señor. Te amamos porque tú un día decidiste pagar un precio muy alto por nosotros que no lo merecíamos, Dios. Por ese precio que pagaste, hoy estamos aquí, Señor, contando de tus maravillas y contando de tu inmenso amor, Señor. Padre, te adoramos y sabemos que tú vas a seguir ministrando a todas las personas, Señor, que estuvieron conectadas en la noche de hoy, Señor, en la tarde, noche de hoy. Espíritu Santo, inquieta. Te pedimos que seas tú inquietando, Señor, porque los tiempos, Señor, anuncian que tu venida está cerca, Señor Jesús. No queremos que todos se pierdan, Señor, sino que procedan al arrepentimiento. Que todos puedan entender, Señor, el significado de encontrarse contigo, Señor. Hoy nosotros testificamos de algo que en algún momento cambió nuestras vidas, Señor. Y sabemos que así como lo hiciste con nosotros, lo harás con todas las personas que están conectadas y con las que nos van a ver, Señor. Trae respuestas, trae milagros, Señor. Abre tu buen tesoro del cielo sobre la vida de todos los que están, Señor, en estos momentos conectados, Señor. Bendecimos Ciudad de Dios, Señor. Bendecimos este ministerio, Señor. Decretamos que es de fructificación, de multiplicación, de ensanchamiento, Señor, sobre todo el territorio mundial, Espíritu Santo, para gloria y para honra tuya, Señor. Siendo tú el centro de todo, Espíritu Santo, como desde el principio, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.